Aprendes la distancia exacta en la que la roca a ambos lados de un ducto de mantenimiento comienza a presionarte. Mi nombre es Esteban, y esta presión es lo único que he conocido. Es una opresión constante y leve detrás de los ojos, la condición característica de un hombre que sueña con cielos abiertos mientras está enterrado una milla bajo la superficie quemada de la Tierra. Solía ser un archivista de datos, una parte insignificante de la maquinaria que mantiene en funcionamiento el búnker Vena 9. Mi trabajo en el Departamento de Regulación Atmosférica era recopilar lecturas de sensores. Era bueno en eso porque veo el mundo como un sistema de entradas y salidas. Los búnkeres, los trenes de levitación magnética que los conectan como cuentas en un hilo. El rígido orden social. Todo es una vasta máquina. Y toda máquina tiene sus fallas, sus puertas traseras. Encontré un directorio protegido con los registros de datos reales. Mostraba que el administrador de nuestro búnker desviaba las mejores unidades de filtración de aire a las habitaciones de lujo en la cumbre, donde viven los ricos, mientras que el resto de nosotros, en los niveles abarrotados de la fundición, respirábamos las sobras, esa tos húmeda y entrecortada que se escucha en cada área común. La que todos llaman el carraspera o pulmón de búnker no era un hecho inevitable de la vida, era una partida en un presupuesto. Vi las órdenes de trabajo, vi los nombres, no pretendía ser un héroe. Entré en pánico. En los búnkeres no hay juicios públicos. Tu archivo de personal simplemente se borra en silencio y te conviertes en un error estadístico. Copié un solo chip de datos, mi sentencia de muerte y mi único recurso, y corrí al único lugar que conocía mejor que los guardias: los túneles de servicio no cartografiados. Me convertí en un corredor de túneles, vendiendo mi conocimiento de las fallas del sistema por fichas y suministros. Eso fue hace meses. Ahora mis fichas se han acabado y mis suministros son solo un recuerdo. Peor aún, Quirino me está cazando. Es el ejecutor personal del administrador, un hombre que se mueve con la certeza paciente de un diagrama de flujo. Él conoce las líneas principales de tránsito, las arterias, pero yo conozco los capilares, los ductos olvidados, algo silencioso. Y el silencio es a donde vas a buscar suministros cuando no puedes mostrar tu cara en ningún otro lugar. Eso significaba un viaje al cambio, un centro de conexión sin ley entre las principales líneas del búnker, donde el control de las autoridades se debilita. Es un lugar de aire viciado, tratos peores y personas más desesperadas que yo. Allí fue donde encontré a Nico. Era menos una persona y más un monumento a la lenta decadencia del búnker, apoyado detrás de una barricada de tecnología rescatada. Su piel tenía la textura de papel viejo y su estructura era tan esquelética que podía ver la mecánica de su respiración. Cada inhalación de aire era un proyecto planeado que terminaba en un espasmo que sacudía su cuerpo. Tenía el peor caso de carraspera que jamás había visto. Y yo tenía el chip de datos en mi bolsillo que explicaba exactamente por qué no se levantaba. Sus ojos, agudos e inteligentes dentro de esa ruina de cuerpo, siguieron mi aproximación. «Tienes la mirada», logró decir, las palabras un sonido húmedo y entrecortado, la mirada del acosado. Malo para los negocios, usualmente. Pero tú no estás aquí por negocios, ¿verdad? Estás aquí por un milagro. Mi mano fue al chip de datos en mi bolsillo. Mi mente analítica era una responsabilidad aquí. Solo veía a un hombre moribundo ejecutando una estafa, aprovechándose de la desesperación. Pero la desesperación era mi única moneda restante. «Escuché que vendes cosas que no existen oficialmente», dije. Una sonrisa delgada agrietó el pergamino de su rostro. «Manejo rumores, esperanza, envidia, rencor. Mucho más rentable que celdas de energía rescatadas». Se inclinó hacia adelante, con un destello conspirativo en los ojos. «Lo que quieres es una salida, no solo a otro búnker, sino una real
La última puerta trasera de todo el sistema. Lo sabía. El rumor de la superficie, un mito contado en voz baja, una fantasía de viento y un techo infinito. Para la mayoría, solo era una leyenda urbana. Para mí, era el único final teórico para una vida pasada huyendo. No existe, dije, una negativa refleja. ¿No? La respiración de Nico se interrumpió, y por un momento pensé que había terminado, pero se recuperó, alimentado por un rencor profundo y latente. Odiaba el sistema que lo estaba matando, y podía ver en sus ojos que reconocía una herramienta para arrojar una última llave inglesa en los engranajes. Todo existe, Esteban. Solo necesitas el esquema correcto. Deslizó una tableta de datos maltratada sobre la mesa. Era pesada, un modelo militar antiguo. Un mapa, dijo con voz ronca, hacia una rejilla de acceso a la superficie. Terminal 9. Sea real o no, es el rumor más hermoso que he poseído. El precio era todo lo que me quedaba. Mi última barra de raciones, un filtro de agua y las pocas fichas que había guardado para una emergencia. Era un trato de tonto. Estaba comprando una leyenda a un hombre moribundo. Pero mi paranoia estaba empatada con mi claustrofobia. La idea de ser atrapado por Quirino, de ser encerrado en una caja, era una presión más inmediata que el peso de la roca sobre mí. Hice el intercambio. Cuando la tableta cayó en mi mano, Nico me dio un último consejo. No sé qué hay ahí arriba, Esteban. Nadie lo sabe. Quizás es un paraíso. Quizás es solo una forma más rápida de morir. De cualquier manera, es mejor que morir aquí abajo, esperando a que el aire se vuelva un poco más delgado cada día. Sus palabras fueron un acto de pura rebelión nihilista. No me estaba salvando. Me estaba lanzando. Al darme la vuelta para irme, un cambio en los patrones ambientales del cambio captó mi atención. El flujo de personas se alteraba sutilmente. Un patrón de evitación que reconocí al instante. Era el preludio de un barrido de seguridad. Disciplinado, sistemático. Quirino. Mi ruta de regreso a la fundición estaba cortada. Las arterias principales estarían bloqueadas. Mis ojos recorrieron el caótico mercado, mi mente trazando líneas de visión y salidas. Miré desde la red que se cerraba de los guardias hasta la tableta de datos en mi mano. Una era un ataúd de concreto. La otra era una variable desconocida. Una elección entre una certeza que no podía sobrevivir y una apuesta que no podía permitirme no tomar. No había elección alguna. Me deslicé hacia un pasaje lateral, lejos de las líneas controladas por la autoridad, y activé el mapa. Un único camino brillante se iluminó en la pantalla, alejándose del cambio, adentrándose en los capilares oscuros y silenciosos del mundo. Estaba huyendo de nuevo, solo que esta vez no solo huía de algo, corría hacia una leyenda. El mapa era una línea solitaria a través de un mundo de fantasmas. Me guió fuera del cambio y hacia los capilares profundos que la autoridad de tránsito había descartado de los esquemas hacía mucho tiempo. Aquí, las reglas cambiaban. El zumbido del sistema, esa vibración constante de soporte vital que había sido el ruido de fondo de toda mi existencia, comenzó a desvanecerse. Al principio, era un adelgazamiento sutil, como una frecuencia que desaparece de un sonido complejo. Luego, se fue por completo. Sin los ciclos regulados de día y noche del búnker, el tiempo se convirtió en una mancha de fatiga y sorbos medidos de agua. Caminé hasta que los músculos de mis piernas ardieron. Descansé en la oscuridad absoluta hasta que el dolor cedió y volví a caminar. La línea brillante en la tableta de datos era mi único faro. Un haz de luz atravesó la oscuridad frente a mí, clavándome contra la pared del túnel. Me quedé inmóvil. Bueno, mira lo que la roca arrastró, rugió una voz demasiado alta para el espacio. No era Quirino. La voz era más joven, cargada de una arrogancia casual, jugando a la estatua, ¿eh?
¿O eres solo otra sombra? La figura que emergió de la luz era mi polo opuesto. Delgado y ágil, su mochila llena de equipo de alta calidad que resonaba con cada paso arrogante. Se movía como si los túneles le pertenecieran, su lámpara frontal cortando un amplio arco descuidado en la oscuridad. Era un faro ambulante de ruido y riesgo. «Baja la voz», dije. Se rió, un sonido agudo y desagradable. «Susurrar en la oscuridad te salvará». Golpeó su sien con un dedo. «Me llamo Luciano. Supongo que eres uno de esos corredores que cree que si no oyes al monstruo, él no puede oírte». Vio la tableta en mi mano. «No me digas que persigues al gran fantasma. ¿La superficie?». No respondí. Mi atención estaba en su falta de disciplina. El traqueteo de un mosquetón suelto. El peso de sus botas. Cómo su voz resonaba. Era una responsabilidad que nos mataría a ambos. «Mira, sombra», dijo, acercándose. «Yo también voy en esa dirección, pero no pienso arrastrarme. La mejor forma de salir de los problemas es rápido y haciendo ruido». Antes de que pudiera decirle que trabajaba solo, la roca a nuestro alrededor gimió, escalando hasta convertirse en un crujido agudo, un estallido de presión, liberando una astilla de piedra del techo. Pero esta vez no se detuvo. Una cascada de rocas y polvo siguió, cayendo a menos de 3 metros frente a nosotros, sellando el túnel principal. El aire se llenó de una nube asfixiante. Cuando se asentó, Luciano enfocó su luz sobre la pared de escombros frescos. «Bueno», tosió, «ese camino ya no existe». Apuntó su luz hacia un conducto auxiliar estrecho que yo había planeado evitar. Parecía antiguo, sin refuerzos. «Parece que tomaremos la ruta escénica juntos». No tuve opción. Nos arrastramos por el conducto, un espacio tan estrecho que la presión en mis hombros era un tormento físico. Luciano trataba las leyendas de los túneles profundos como cuentos de fantasmas, descartando el pulso rítmico que señalé como tuberías viejas crujiendo. Entonces lo oímos, cortando el silencio, un sonido que no pertenecía allí. El silbido limpio y nítido de una puerta neumática abriéndose. Un sonido de civilización, de un sistema de búnker con energía y funcionamiento. Luciano se detuvo, una sonrisa triunfante extendiéndose en su rostro. «¿Ves? Te lo dije. Un cruce activo, probablemente una pequeña estación de monitoreo. Energía, tal vez hasta agua fresca». Me miró, sus ojos burlándose de mi cautela. «¿También vas a susurrar para pasar eso?». Avanzó, confiado y rápido. Pero todo mi ser gritaba que estaba mal. El sonido era demasiado perfecto. No había ruido previo de un conducto de energía, ni olor a filtros de aire ozonizados. Era solo un sonido colgando en el aire muerto, como un cebo. Estaba 6 metros adelante cuando el silbido se repitió. Más cerca de él esta vez. Aumentó su paso, un hombre atraído hacia la promesa de seguridad. Yo me quedé quieto, agarrando una roca suelta. Luciano llegó a la curva del túnel, de donde provenía el sonido. Miró más allá. Dio un paso más. El haz de su lámpara se sacudió violentamente, cruzando la pared opuesta. Era una mancha convulsiva de luz, acompañada por un solo jadeo húmedo y ahogado. Luego, la luz, el ruido y Luciano desaparecieron. El silencio que regresó era más pesado que antes. Era la paciencia de un depredador. Me quedé paralizado, mirando hacia la oscuridad absoluta que acababa de tragarse a un hombre entero. El sonido no era aleatorio. Era una imitación perfecta de una puerta neumática. Ese era el detalle crítico. Esto no era una bestia rugiendo en la oscuridad. Era una trampa usando un sonido específico de nuestro mundo para atraer a su presa. Nos conocía. Nos había estudiado. Las historias de fantasmas
de los túneles profundos no eran cuentos, eran informes de campo. Luciano me había llamado sombra, un susurro. Lo había dicho con desprecio. Ahora lo entendía como la primera y única ley de este nuevo territorio. Su ruido había sido una campana de comida. Mi paranoia era un activo, pero estaba calibrada para amenazas humanas. Esto era algo completamente distinto. Esto era un sistema biológico, y acababa de aprender que su principal entrada era la vibración. No sé cuánto tiempo estuve allí. Podían haber sido 1 minuto o 1 hora. Detrás de mí, una pared de roca colapsada. Delante, un depredador que acababa de terminar su comida. La tableta de datos en mi mano se sentía como una acusación, su línea brillante señalando más profundo hacia el matadero. Solo había un camino. Adelante. Apagué mi lámpara frontal. La oscuridad se volvió total. Puse mi palma plana contra la pared húmeda del túnel, usándola como guía. Di un paso, luego otro. Cada roce de mi bota en el piso arenoso era una sentencia de muerte potencial. Capté un olor que no pude identificar de inmediato. Metálico y agudo, como óxido, con un dulzor orgánico subyacente, como tierra removida. Era el olor de una muerte fresca. Llegué a la curva. Me detuve, escuchando el silencio. Nada. Me arriesgué a mirar alrededor de la esquina, mis ojos esforzándose en la penumbra. El piso estaba pegajoso. No había cuerpo, ni señales de lucha, solo la mochila costosa de Luciano tirada de lado, como si se la hubiera quitado. A unos pasos de ella, su lámpara frontal yacía sobre la roca, su haz apuntando a la pared. La luz débil y vacilante, su lente agrietada. Eso era todo. La pura eficiencia de la violencia era más aterradora que cualquier escena sangrienta. Luciano no había sido solo asesinado, había sido removido, borrado del mundo tan limpiamente como un archivo de personal eliminado. No toqué la mochila. No alcancé la lámpara. Di un amplio rodeo al lugar, mi espalda rozando la pared opuesta, y continué hacia la oscuridad del otro lado. Perdí la noción de los días. Me comí la última barra de raciones, masticando la pasta seca de nutrientes con una lentitud que rayaba en la reverencia. Bebí el último sorbo de agua. La desesperación se apoderaba de mí. Fue en una sección más amplia del túnel donde lo vi. Al otro lado, iluminado por musgo fosforescente adherido a la roca, había una figura humana. Estaba desplomado contra un saliente rocoso, la cabeza inclinada, vestía los restos harapientos del equipo de un corredor de túneles. La esperanza y una emoción que creía extinguida parpadearon con una intensidad dolorosa. No estaba solo. «Hola». Mi voz fue un crujido seco, estridente en aquel espacio inmenso. La figura no se movió. «¿Estás herido?» Di un paso más cerca, mi cautela en guerra con el tirón magnético de otro ser humano. No soy de la autoridad. Me llamo Esteban. No era solo que estuviera quieto. Era una quietud profunda, antinatural. El mono destrozado no solo estaba sobre él, estaba fusionado con él. Parches de la tela desaparecían en una piel que ya no era piel. Era gruesa, moteada de gris y marrón, con la textura agrietada de la corteza de un árbol. Uno de sus brazos, el que descansaba sobre la roca, se había abierto en el codo, y lo que emergía no era hueso, sino un crecimiento leñoso y pálido que se hundía en la piedra como una raíz nerviosa. Me detuve en seco. Esto no era un superviviente. Era un proceso. Una metamorfosis horrible e incompleta. Levantó la cabeza con un movimiento lento, dolorosamente rígido. Un lado de su rostro seguía siendo humano, paralizado en una mueca de terror puro, su ojo blanco y desorbitado. El otro lado era una placa lisa y leñosa, sin rasgos. Una savia espesa y lechosa, como lágrimas nubladas, resumaba de la costura donde la carne se encontraba con la corteza.
El horror no radicaba en que fuera un monstruo. El horror era que seguía siendo un hombre. Y en su único ojo bueno vi un destello de reconocimiento, de súplica. Estaba ahí dentro, atrapado en el naufragio lento y agonizante de su propio cuerpo. Mi búsqueda de la superficie no había sido una búsqueda del paraíso. Había sido una búsqueda de esto. Esta era la verdad. Esta era la libertad que esperaba al final del mapa. El mundo se comprimió en el espacio entre nosotros. Mi entrenamiento como corredor de túneles, mi miedo a Quirino, el peso aplastante de la roca, todo se disolvió, reemplazado por el terror suplicante en ese ojo humano. Mi mente analítica, mi mayor herramienta de supervivencia, se atascó y falló. Intentó categorizarlo, archivarlo como un antagonista o un peligro ambiental, pero los datos estaban demasiado corruptos. Eso era un hombre siendo sobrescrito, célula por célula, agonizante. Di un paso involuntario atrás. El movimiento fue un crujido fuerte en el silencio, y su ojo lo siguió. Un sonido salió de su garganta, un chasquido húmedo y bajo, como insectos escarbando dentro de una cáscara seca. Era el sonido de una voz intentando formarse en una garganta que ya no estaba diseñada para el habla. Intentaba pedir ayuda o advertirme. No sabía qué era peor. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlo allí para que terminara lo que fuera que le estaba pasando? El pensamiento era una náusea física en mi estómago, pero quedarme era una locura. Terminarlo se sentía como un asesinato. Yo era un archivista de datos. Recopilaba informes y explotaba fallas del sistema. No ejecutaba personas, o cosas que alguna vez fueron personas. Intentó levantar su mano libre, la que no estaba fusionada a la roca. El movimiento era una parodia del movimiento humano, rígido y espasmódico, una serie de cálculos individuales en lugar de un comando fluido. Sus dedos, ya engrosados y perdiendo definición, se alzaron lentamente hacia su rostro. Entonces, en un momento de gracia impactante, realizó un gesto que había visto 1000 veces, un gesto que yo mismo hacía una docena de veces al día. Pellizcó su pulgar e índice y hizo el pequeño movimiento preciso de ajustarse unos lentes en el puente de la nariz, pero no había lentes. El gesto era perfecto. El peso fantasma, el empujón delicado, la leve inclinación de la cabeza. Era un fantasma de memoria muscular, un tic vestigial de una vida que ya no existía, desarrollándose en un cuerpo que se convertía en algo más. No era un monstruo pretendiendo ser humano. Era un hombre atrapado en el caparazón de un monstruo. Sus hábitos más mundanos, los últimos ecos de su alma. Ese único y simple movimiento me destrozó. Era un dato que hacía añicos todo el sistema. Estas cosas no eran solo depredadores, eran nosotros. Eran la gente que no había llegado a los búnkeres. Eran los supervivientes. Giré y huí. La imagen de ese gesto quedó grabada en el interior de mis párpados. Cada paso que alejaba de él se sentía como un acto de profunda traición. Un pecado que cargaría conmigo en la oscuridad. Pero no miré atrás. La línea brillante del mapa se sentía diferente ahora. No era un camino hacia un lugar, sino una cuenta regresiva. El mundo no era solo hostil, estaba hambriento. Y se estaba reconstruyendo a sí mismo desde las ruinas de mi especie. Horas después, sin agua, y con mi cuerpo gritando de sed, llegué. El mapa lo llamaba Terminal 9. Era una pequeña cabina de control reforzada, construida en la pared del túnel. La última estructura hecha por el hombre antes de lo que fuera que hubiera más allá. Una pesada puerta de ventilación circular, como una bóveda bancaria, estaba empotrada en la roca frente a la cabina. Esta era la puerta final,
La única ventana gruesa de la cabina estaba oscura. La estación estaba muerta, solo otra pieza de maquinaria abandonada. Pero al acercarme, una única luz tenue parpadeó en su interior. Una figura se definió en la penumbra de la cabina. Un hombre viejo, su rostro gastado por la soledad, sentado en un taburete. No me miraba a mí, sino al suelo, sus dedos presionando ligeramente el concreto como si buscara un pulso. Lentamente alzó la vista. Sus ojos estaban desorbitados, acostumbrados al crepúsculo permanente. No mostraban sorpresa, solo un cansancio profundo e insondable. No intentó hablar. Simplemente alzó una mano y presionó un dedo largo y tembloroso contra sus labios. El gesto era tan absoluto, tan imperioso en su intensidad silenciosa, que obedecí sin pensar. Contuve la respiración, mi cuerpo congelándose en una tensa escultura de escucha. El viejo bajó lentamente la mano. La cabina estaba meticulosamente ordenada. Las herramientas colgaban de un tablero limpio. Un envoltorio de nutrientes estaba doblado en un cuadrado perfecto en un pequeño estante, y no había motas de polvo en su panel de control. Era la pulcritud obsesiva de una mente luchando por mantenerse unida contra una presión caótica e inmensa. Me hizo señas para que me acercara al grueso vidrio que nos separaba. Di 2 pasos silenciosos, mi garganta un desierto. «Eres ruidoso», susurró, su voz como el roce de hojas secas. El sonido apenas traspasó el vidrio. Señalé mi pecho, luego mi boca, con una mirada interrogante. «No», susurró, negando con la cabeza. «No tu voz. Tu corazón, el agua en tus venas. Eres una tormenta de vibraciones. El suelo escucha». Presionó las yemas de sus dedos contra el piso de su cabina, un chequeo nervioso y reflejo. Oye todo. Mi mente racional luchó por asirse. Esto era fiebre de roca, el término del búnker para la claustrofobia severa que derivaba en psicosis. Este hombre había estado solo demasiado tiempo. El pulso rítmico y profundo era actividad tectónica, y su mente rota había tejido una mitología alrededor. Tenía que pasar por esa puerta. Apreté mi propia palma contra el vidrio. ¿Agua?, articulé sin sonido. ¿Hay agua? Una expresión de profunda y desgarradora lástima cruzó sus rasgos. «Toda el agua que pudieras desear», susurró, sus ojos desviándose hacia la enorme puerta circular frente a nosotros. «Llora de ellos cuando el sol está alto». Sabina la bebió. Dijo que sabía dulce, como savia. Hizo una pausa, un fantasma de memoria brillando en sus ojos. «Me llamo Iker. Era el técnico de tránsito aquí. Ella era mi subalterna. Se plantó un día después. El nombre y la historia cayeron como la tapa de un ataúd. Esto no era locura. Era un testimonio». «¿Qué son?», susurré, las palabras raspando mi garganta seca. Eran personas. Ahora, durante el día, son los vigilantes diurnos. Echan raíces y miran el sol. Todo un bosque de ellos, quietos y silenciosos. Pero de noche se estremeció, un temblor que recorrió todo su cuerpo. De noche cazan. No necesitan ojos, escuchan el suelo. El destino de Luciano. Las advertencias fragmentadas de Iker se cristalizaban en una verdad horrible y coherente. Todo mi viaje, mi huida desesperada hacia un paraíso mítico, había sido una misión tonta hacia la puerta principal de un matadero. Estaba a punto de hacer otra pregunta, de rogar por una respuesta diferente, cuando una nueva vibración comenzó. No era el pulso orgánico y profundo al que me había acostumbrado. Esta era una vibración mecánica de alta frecuencia, aguda, disciplinada y familiar. Era el sonido distintivo de equipo de grado autoritario, perforando la roca. Quirino no solo me seguía, estaba abriendo un nuevo camino. Miré a Iker. Él también lo sintió.
Sus ojos se cerraron por un momento. Sabía que se me acababa el tiempo. Sabía cuál sería mi elección. La certeza de lo que Quirino me haría. El borrado silencioso de un archivo de personal. El ataúd de concreto surgió y abrumó el horror críptico que Iker describía. Conocía esa prisión. No conocía esta nueva. Retrocedí de la cabina y me giré hacia la enorme puerta de ventilación. Una rueda pesada estaba incrustada en su centro, cubierta de óxido y mugre. Espera. El susurro de Iker era urgente. Miré hacia atrás. Te sellarán aquí adentro, dije. Mejor aquí que allá afuera, replicó, pero su tono no tenía lucha. Era la voz de un hombre recitando una verdad que sabía que sería ignorada. Asintió levemente, un gesto final. Si debes irte, sé silencioso. El silencio es tu único escudo. Encuentra roca, no tierra, y no. Su voz falló no. Te duermas bajo el cielo abierto. Así es como entra en tu cabeza. Así es como te llama a casa. El chirrido era más fuerte ahora. El chillido del metal sobre piedra resonando por el túnel largo y oscuro. No tenía ni un segundo más. Corrí hacia el panel de control junto a la entrada del túnel y golpeé el interruptor de bloqueo de emergencia. Con un gemido profundo de maquinaria antigua, una placa de metal gruesa se deslizó desde el techo, sellando el túnel, atrapando a Quirino y su equipo al otro lado, sellando mi mundo entero detrás de mí. Estaba solo, en la esclusa de aire, atrapado entre la máquina que entendía y el jardín de horrores que Iker había descrito. Puse mis manos en la rueda oxidada de la puerta exterior. Era una elección entre dos tipos de muerte. Elegí la que aún no había conocido. Con una fuerza nacida del pánico animal puro, comencé a girar la rueda. La rueda resistió, su superficie oxidada, mordiendo la carne de mis palmas. Por un largo y crujiente momento, no pasó nada. Mis músculos gritaron, mi respiración se atascó en mi garganta seca, y puse todo el peso de mi cuerpo en ello, empujando contra un siglo de desuso. Entonces, con un gemido de metal torturado, se dio una pulgada, luego otra. Luché por cada rotación, el sonido del taladro de Quirino. Un reloj implacable a mis espaldas. Una grieta apareció en el borde de la enorme puerta. Y lo primero que entró no fue luz. Fue una presión. Una fuerza invisible. Empujó contra mi rostro, oliendo a tierra húmeda y algo agudo, como hierro sobrecalentado. Era el viento. Había leído la palabra, entendido el concepto, pero la realidad física del aire, moviéndose por sí mismo, era una sensación alienígena y abrumadora. Hice girar la rueda una última vez, y la puerta se abrió lo suficiente para que me deslizara. Tropecé fuera del túnel y hacia el mundo. El cielo no era azul. Era un blanco pálido y descolorido. Y el sol en su cenit era un ojo vicioso e implacable. La luz que emitía no iluminaba, devastaba, aplanaba el paisaje, robando el color y dejando un mundo de blancos crudos y negros profundos y afilados. No había bordes suaves. Mi mente, condicionada por una vida de túneles y presión, se retrajo ante la escala pura del lugar. El espacio abierto no era liberador. Era un vacío vasto que no ofrecía rincones, ni cobertura, ni techo para medir mi lugar en el mundo. Me sentí desnudo. Mi cuerpo, una mota oscura, en un panóptico abrasador e infinito. Tuve un impulso instintivo y abrumador de encontrar una pared contra la cual apoyar mi espalda, pero no había paredes. Escudriñé el paisaje, intentando imponer orden en el caos. Era un panorama de tierra quemada y roca agrietada, salpicado con los esqueletos ennegrecidos de lo que quizás habían sido árboles en el antes. Se alzaban en arboledas silenciosas e inmóviles.
Pero cuanto más miraba, más se asentaba una profunda sensación de incorrección. No eran árboles. Las formas eran demasiado uniformes, demasiado humanoides. Extremidades retorcidas, cabezas inclinadas, todas inclinadas hacia el sol como en oración. Los vigilantes diurnos. El paisaje estaba abarrotado. Era una audiencia silenciosa e inmóvil. Y yo era el único en escena. Las palabras de Iker volvieron a mí. El suelo escucha. Miré hacia mis pies, hacia la tierra chamuscada, y mi siguiente paso se sintió tan ruidoso como un deslizamiento de rocas. Me moví colocando mi bota sobre una losa plana y ancha de piedra. Tenía que moverme para encontrar cobertura. Revisé la tableta de datos. El mapa era una línea brillante sin sentido en este nuevo mundo. Luego mi mochila. Dentro, junto a mi frasco de agua vacío, estaba mi viejo contador Geiger. Una reliquia, pero confiable. Por impulso lo encendí. Estuvo en silencio por un momento. Luego comenzó a emitir un sonido. No era el clic constante y rítmico de la radiación de fondo. Era un parloteo frenético y arrítmico, un sonido que parecía una convulsión mecánica. Golpeé el costado del dispositivo, asumiendo que el viaje lo había dañado. Un sensor defectuoso, otro dato erróneo. Seguí adelante, moviéndome de un afloramiento rocoso a otro. Un juego aterrador de escondite con una audiencia de estatuas. Los chasquidos de mi contador se volvieron más frenéticos. Esta tierra estaba envenenada. Otra regla, por aprender, entre dos fragmentos altos de roca negra. Por impulso lo encendí. Estuvo en silencio por un momento. Luego comenzó a emitir un sonido. No era el clic constante y rítmico de la radiación de fondo. Era un parloteo frenético y arrítmico, un sonido que parecía una convulsión mecánica. Golpeé el costado del dispositivo, asumiendo que el viaje lo había dañado. Un sensor defectuoso, otro dato erróneo. Seguí adelante, moviéndome de un afloramiento rocoso a otro. Un juego aterrador de escondite con una audiencia de estatuas. Los chasquidos de mi contador se volvieron más frenéticos. Esta tierra estaba envenenada. Otra regla, por aprender, entre dos fragmentos altos de roca negra. Algo llamó mi atención. Una sombra demasiado definida, demasiado vertical. Una grieta, estrecha y oscura, no más ancha que mis hombros. No lo dudé. Me abrí paso hacia ella, mis botas resbalando en la roca suelta. Me apretujé en el espacio estrecho, mi espalda y pecho raspando contra la piedra áspera. La luz del sol despiadada se cortó y me sumí en una sombra familiar. La aplastante proximidad de la roca no era una amenaza, era un escudo. Era el primer momento de seguridad que sentía desde que salí del túnel. En esta prisión al aire libre, la cosa que siempre había temido se había convertido en el único santuario. Me apreté más contra la roca, los bordes afilados clavándose en mi espalda y pecho. Era un dolor arraigado, una confirmación de materia sólida a mi alrededor. Durante horas no me moví. Un hombre convertido en piedra, en una cuna de piedra. Mi mundo era una franja vertical de cielo blanquecino y un parche de tierra chamuscada. Observé cómo el sol, una entidad que solo había conocido a través de informes de datos y leyendas temerosas, comenzaba su lento descenso. No era hermoso. La luz no se suavizaba. Se adelgazaba, perdiendo su intensidad brutal y convirtiendo el cielo pálido en un lavado de naranja enfermizo. Las sombras proyectadas por los vigilantes diurnos se extendían como dedos largos y distorsionados que se arrastraban por el suelo del cráter. La temperatura bajó con una rapidez impactante, robando el calor de la roca y de mi propio cuerpo.
Cuando el último fragmento de sol desapareció bajo el horizonte, el mundo se sumergió en una oscuridad tan completa que se sentía como una sustancia física. Era una negrura, más allá de cualquier cosa que hubiera conocido en los túneles. Allá abajo, incluso en los capilares más profundos, siempre había algo de luz residual, algún musgo fosforescente, el resplandor de una tableta de datos. Esto era un vacío absoluto. Se tragaba el sonido, la vista, todo. El viento murió, y el silencio restante era diferente al silencio del día. El silencio diurno había sido atento, vigilante. Este era el silencio de una respiración contenida, de un depredador esperando el momento perfecto para atacar. La sed era un fuego en mi garganta. Mi cuerpo, bloqueado en una posición durante tanto tiempo, dolía con un dolor profundo y palpitante. Tenía que moverme, pero la advertencia de Iker era un mantra en mi mente. De noche, cazan. Fue entonces cuando lo oí. Comenzó tan suavemente que pensé que era la sangre corriendo en mis propios oídos, un crujido seco. No era el viento. Estaba en todas partes a la vez. Un sonido rasposo y penetrante, como enormes cantidades de hojas secas siendo removidas. Contuve la respiración, esforzándome por identificar una fuente, pero el sonido era exasperantemente omnidireccional. Era el sonido del mundo mismo cambiando de piel. Tenía que ver. Mi supervivencia dependía de nuevos datos, y la falta de información era una sentencia de muerte garantizada. Con una lentitud que se sintió como una eternidad, me deslicé hacia adelante en la grieta, lo suficiente para asomar un ojo más allá del borde de la roca. Miré hacia la negrura absoluta. Al principio no había nada. Luego, mientras mis ojos se ajustaban, comencé a distinguir formas, las siluetas de los vigilantes diurnos contra el vacío ligeramente menos negro del cielo. Una de las siluetas se estremeció. Fue un temblor violento y convulsivo, seguido por un sonido húmedo de desgarro que se transmitió con una claridad inquietante en el aire quieto. La figura humanoide levantó una pierna, luego la otra, liberándose de la tierra con el sonido de raíces arrancadas del suelo. Se quedó allí por un momento, una figura alta y demacrada en la oscuridad. Y luego comenzó a caminar con pasos rígidos y silenciosos, como una máquina aprendiendo a caminar. Sus pies endurecidos, haciendo casi ningún sonido en el suelo rocoso. Luego otro se liberó, y otro. Por toda la cuenca, el bosque petrificado despertaba. Las estatuas silenciosas y vigilantes del día se desprendían de sus raíces, convirtiéndose en un ejército de cazadores ciegos y móviles. Mi santuario de piedra se había convertido en una jaula, y yo estaba atrapado en el corazón de su terreno de caza. Los cazadores se movían sin un líder, pero en perfecta concertación. Mi mente analítica, acostumbrada a jerarquías y estructuras de mando, luchó por encontrar el patrón. No había ninguno. O más bien, el patrón era total. Fluyeron por el suelo del cráter como un único organismo coordinado. Su cuadrícula de búsqueda se superponía con una coordinación impecable. No era una cacería en manada, era un despliegue. Una pequeña criatura parecida a una rata, su pelaje del color del polvo, salió corriendo desde detrás de una roca. Hizo una carrera frenética a través de un parche de tierra abierta. Al instante, 3 de los cazadores más cercanos se detuvieron. Sus cabezas ciegas se inclinaron al unísono hacia la vibración. Uno se movió a la izquierda, otro a la derecha, cortando las rutas de escape de la criatura. El tercero avanzó directamente, su paso silencioso y constante, una promesa de perdición inevitable. La criatura se congeló, atrapada. El cazador la despachó con un solo golpe rápido de una mano que era más raíz nudosa que carne. Mientras se movían, lo sentí de nuevo, más fuerte que nunca. El pulso profundo y rítmico desde dentro de la tierra.
No era aleatorio, era una señal. Las vibraciones en el suelo no eran solo algo que podían sentir. Era cómo se comunicaban. Era su red. No me estaba escondiendo de una colección de monstruos. Me estaba escondiendo de una única y vasta inteligencia distribuida que usaba el planeta mismo como su sistema nervioso. Me mantuve apretado en la roca durante la noche larga y terrible, un prisionero de mi propia quietud. Cuando la primera luz gris del amanecer regresó, los cazadores, uno por uno, encontraron sus lugares, enraizándose de nuevo en la tierra quemada. El crujido cesó. El mundo se convirtió en un bosque de estatuas una vez más. El panóptico silencioso, restaurado. Mi cuerpo era un nudo de dolor, pero la sed era el verdadero tirano. Era un fuego rasposo que había pasado de mi garganta a todo mi ser. Tenía que encontrar agua. Esperé hasta que el sol estuvo alto, su calor horneando la roca a mi alrededor. Luego me deslicé de mi grieta. Mi búsqueda me llevó a los restos óseos de un vehículo anterior al incendio. Su metal oxidado formaba un caparazón de encaje. Dentro, desplomado sobre los controles, había otro cuerpo. Vestía el mismo equipo estándar de corredor que Luciano. Cerca de su mano, enterrada en el polvo, había una tableta de datos. La mía era inútil. Su mapa, un artefacto de un mundo con reglas diferentes. Recogí esta nueva. No era un mapa, era un registro personal. El nombre de su dueña era Sabina. Día 3 en la superficie. El cielo es real, el viento. Es más de lo que imaginé. Encontré un manantial. El agua sabe dulce. Mi tos se siente mejor aquí afuera. El aire se siente limpio. Las palabras de Iker resonaron en mi mente. Sabina la bebió. Dijo que sabía dulce, como savia. Deslicé el dedo hacia abajo, mis pulgares manchando la pantalla polvorienta. Día 8. La tos ha regresado. Peor que antes. Ahora es húmeda. Y esta letargia. Es difícil mantenerse concentrado. Cada vez que descanso, siento este extraño tirón, como hundirme en agua tibia. Sigo viendo patrones en la forma en que se paran. Día 12. Análisis completo. Estaba equivocada. El aire no está limpio. Los filtros atmosféricos de mi búnker deben haber estado fallando durante años. La muestra del filtro de entrada de mi traje coincide con el particulado en el aire aquí. Es una espora, biológica, microscópica. Está en todo. Dejé de desplazarme. El aire a mi alrededor se sintió espeso con veneno. La tos crónica y leve que había arrastrado durante años. La que todos en la fundición teníamos, que llamábamos carraspera. No era por filtros defectuosos. Era por esto, por las esporas que habían estado filtrándose en nuestro aire enlatado durante décadas. Deslicé hasta la última entrada. Día 15. No puedo mover mis piernas. La piel se siente como madera. El silencio es tan fuerte. Me está llamándonos a todos a casa. Los búnkeres no son un refugio, son un criadero. Solo están esperando que subamos. La tableta de datos se me cayó de la mano, golpeando la roca con un chasquido. Todo encajaba. El hombre quieto, Sabina, el agua dulce, la carraspera. El horror lento y paciente de todo se unía en mi mente. Los búnkeres no eran un refugio, eran un criadero. Mi mano, temblorosa, recogió la tableta de nuevo. Tenía que haber más. Deslicé más allá de la última entrada rota hasta un archivo separado, etiquetado Análisis. Su mente había seguido trabajando hasta el final. Las primeras notas eran lo que acababa de deducir: la teoría de las esporas, el vínculo con la enfermedad respiratoria. Pero luego, su análisis iba más profundo. Nota de campo 7. Los cazadores nocturnos muestran coordinación estratégica. Movimientos de pinza, maniobras de distracción, acorralamiento dirigido de presas. Esto no es instinto de manada. Los patrones sugieren una única inteligencia controladora. Nota de campo 9. He correlacionado
los movimientos de los cazadores, con las vibraciones sísmicas de baja frecuencia. El pulso no es geológico, es una señal. El suelo es su red. Luego vino la nota final, añadida justo antes de su última entrada en el diario. Su pensamiento era claro, terriblemente lúcido. Hipótesis. La inteligencia es una entidad de primera generación Cecil, un depredador ápice a escala geológica. Su conciencia distribuida a través de un vasto sistema de raíces subterráneas. Una madre dirigiendo a sus hijos, una reina fusionada a su trono. Para los propósitos de este registro, designo a esta entidad como la raíz matriarca. El nexo de la señal, su corazón, parece originarse en el sistema de cuevas en la cuenca norte. Raíz matriarca. El nombre se asentó en mi mente, no como un dato, sino como un veredicto. Sabina le había dado un nombre al monstruo. Había visto el sistema, lo había analizado y había trazado un mapa directo a su corazón. El mismo lugar que yo había identificado como mi único refugio posible. Mi huida desesperada del búnker. El chip de datos en mi bolsillo que probaba una conspiración humana mezquina de codicia. Todo era un espectáculo secundario sin sentido, un drama desarrollándose en un terrario contaminado. No había un hogar al que regresar. No había a quien salvar. Mis rodillas cedieron. Me desplomé contra la roca caliente. El sol golpeando mi cabeza. Mis ojos se cerraron y el mundo se disolvió. Mi sentido del yo, el nudo paranoico y tenso de Esteban, comenzó a desenredarse. La sensación de mi piel, el dolor en mis músculos, el límite entre yo y la roca a mi espalda, todo comenzó a difuminarse. Me hundía en una conciencia vasta, silenciosa y antigua. No había malicia en ella, ni ira, solo un sentido profundo y paciente de bienvenida. Sentí la tierra fresca, las raíces profundas, la vigilancia paciente de 1000 mentes vueltas hacia el sol. Era una promesa del fin de la lucha, del fin del miedo, del fin de estar solo. Sueño de raíces. Era un canto de sirena dulce y gentil, y cada célula de mi cuerpo infectado por esporas quería responderle. Con una oleada de terror primal, luché por regresar. Me aferré a los bordes disolventes de mi propia mente, enfocándome en el dolor de mis manos, el fuego en mi garganta, el nombre del hombre que me cazaba. Quirino, un nombre humano, un problema humano. Era un ancla en un mar de paz aterradora. Jadeé, mis ojos abriéndose de golpe. Era yo mismo otra vez, temblando, mi rostro cubierto de sudor, mis ojos cayeron en el horizonte. A kilómetros de distancia, una ruptura irregular en el paisaje sugería un sistema de cuevas, refugio, un lugar fuera del sol, fuera de la vista de los vigilantes. Pero al enfocarme en él, sentí el pulso subterráneo profundo. Era más fuerte desde esa dirección. Era la fuente, el nexo. Era el lugar más peligroso en este mundo muerto, y era el único lugar al que quedaba ir. Respiré el aire envenenado y comencé a caminar.